amigos, Arnaldo Sánchez y Andrés Terrero continuamos aquí en Actualidad Preventiva. Atentos siempre a nuestros comentarios y esperamos su retroalimentación, como de otros hemos encontrado que a través de los correos, los emails, las cuentas directamente de la Instagram nos escriben. Arnaldo, dijiste varias cosas que yo entiendo que si estoy de aquel lado como televidente necesito mayor información. La República Dominicana, que emitió su primera ley contra lavado de activos en el 2001, estaba claro como miembro del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y también formaba parte del grupo Edmond. Sin embargo, ocurrió un tema con República Dominicana, sin entrar en los conflictos necesariamente de la intríngulis, en que la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, que es la autoridad competente frente a los sujetos obligados financieros, tenía un rol, o asumió un rol, que también funcionaba como si fuera una UAF, funcionaba como una unidad de análisis financiero. Y los reportes de las entidades financieras los emitían, en vez de la UAF, a la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es el organismo supervisor del sistema financiero en la República Dominicana, porque el regulador es la Junta Monetaria. Y por lo tanto, había un conflicto de interés en que ellos, aparte de ser supervisor, que se supone que deberían crear políticas para supervisar y asegurar de que el control sobre el tema del lavado esté funcionando adecuadamente, como si fuera un control interno, pero estaban enfocados en otra cosa. Y ellos, que no eran tan independientes posiblemente como lo puede ser la UAF, desde el punto de vista técnico o jurídico, recibían esto. Esto generó un problema en el grupo Edmond y la República Dominicana fue excluida del grupo Edmond. Entonces yo quiero saber, primero, que le diga a los amigos televidentes qué es lo que es el grupo Edmond, cómo se crea, qué hacen frente a los países, qué fue lo que pasó específicamente con la República Dominicana, simplemente como materia de comunicación, y cuándo volvimos a entrar a Edmond. Mira, el grupo Edmond es, como dice, es un grupo que asocia a los países, a las unidades de inteligencia financiera de los países, para facilitar el intercambio de información entre estas unidades. Esa es su principal misión, facilitar la cooperación internacional entre las unidades de inteligencia financiera, que se puedan pedir información o dar respuesta a informaciones requeridas por otros países, sin necesidad de tener que pasar por todo el andamiaje jurídico de la Convención Interamericana de Cooperación Internacional, porque ya eso se utiliza ya cuando el caso se va a instrumentar, que sí tiene que pasar, llevar todo ese tipo de pasos, ¿verdad?, para poder ser utilizado en justicia. Lo que se intercambia en la unidad de inteligencia financiera es eso, inteligencia, información, que va a servir como un primer elemento a las autoridades que estén investigando para saber lo que hay y qué pueden pedir al país requerido. Esas son las unidades eso es lo que es el grupo Edmond. Está más o menos dividido en grupos regionales, como está dividido el GAFI. Ahí está el grupo regional de las Américas. O sea, si vemos el GAFI, hay 8 grupos regionales y en el grupo Edmond están más o menos el mismo grupo, los mismos 8 grupos regionales que la asocian. Pero eso no quiere decir que todos no son parte del conglomerado. Okay. Como señalabas, lo que pasó con el grupo Edmond es precisamente eso, de que teníamos entonces una dualidad. La ley 7202 señalaba a la unidad de análisis financiero como la unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos tenía un departamento que hacía estas funciones y no tenía o no tiene las facultades o las capacidades que la recomendación 29 exige para las unidades de inteligencia financiera. Entonces, cuando fuimos evaluados en el año 2004, 2005, en la tercera ronda de evaluación mutua del GAFIC, porque nosotros pertenecíamos al GAFIC en ese momento. Que era el de Caribe. Al Grupo de Acción Financiera del Caribe. Entonces, esa dualidad, esa problemática salió a relucir.
y que los reportes de operaciones sospechosas no llegaban directamente a la unidad de inteligencia financiera, sino que pasaba por otro departamento y eso afectaba la confidencialidad de la reportería. Fíjate que si vemos, ni siquiera los supervisores tienen acceso al ROS en la unidad. O sea, cuando el supervisor va incluso a inspeccionar a un sujeto obligado, no puede acceder al reporte de operación sospechosa. Solamente puede saber si hubo reporte o no, pero al elemento fundamental, al análisis... Pero la conclusión sí tiene derecho. Al análisis ni al tipo de delito puede acceder. Incluso hay una guía emitida por la unidad de análisis financiero al respecto, de que, porque venía entonces la duda también del auditor. O sea, los sujetos obligados tienen la necesidad de hacer una auditoría. Yo como auditor, ¿cómo determino si la persona hizo el reporte o no? O si el reporte está bien hecho o no. Entonces se hizo una guía y dice que no se puede acceder a los elementos de inteligencia del reporte. O sea, tú puedes enterar que hubo un reporte, la fecha de reporte, tal vez el nombre de la persona, pero no va a poder ver el análisis ni los documentos de soporte de esa reportaría. Cosa que yo entiendo que a lo mejor pudo haberse manejado de otra forma porque, como tú dices, está la obligación de la confidencialidad. O sea, el auditor tiene una obligación de confidencialidad y la ley lo sanciona si la divulga, y lo mismo el supervisor que divulga. Entonces, no entiendo, pero fue lo que se estableció, fue lo que el legislador, y cuando tuvimos la discusión, fue lo que se acordó. Entonces, eso fue lo que pasó con el grupo. ¿Cómo se resolvió? Bueno, se resolvió con la nueva ley que dice claramente que la unidad de inteligencia financiera tiene todas esas capacidades que exige la recomendación 29 y que los reportes deben llegar directamente a la UAF. Modificó el malinterpretado artículo 56 de la ley del Código Monetario, porque era el caso, era de donde se prevalecía, amarraba la superintendencia de banco para decir que no se podía dar la información a la unidad, sino que tenía que ser vía superintendencia. Por el secreto bancario. Por el secreto bancario, pero la ley establecía muy claro excepción en los casos de prevención de lavado de activos, y eso incluso hubo una resolución de Junta Monetaria cuando estábamos en el momento de evaluación, donde ratificaba que sí deberían llegar directamente los reportes a la unidad de inteligencia. Ahí, sin que se te vaya el hilo, te voy a decir que también hay otro tema en que en la ley 1004 de la Cámara de Cuentas se establece claramente la excepción del tema del secreto bancario y no se ha querido cumplir. En ningún caso, te lo digo con conocimiento de causa, no se ha querido, y la ley lo establece claramente. Y la ley 1004 es posterior al Código Monetario y Financiero, que sepan. ¿Y qué nos causó esa salida del Grupo EMON? Bueno, quedamos en seguimiento intensificado en el 2004. No teníamos que estar firmando acuerdos bilaterales para poder intercambiar información, porque es otro mecanismo que existe para poder hacer cooperación internacional, porque la ley lo permite, que en base a la reciprocidad mutua se pueda intercambiar información y que no exista, y eso no viola las disposiciones internas legalmente. Y salimos precisamente al modificar la ley a resolver el problema de la reportería en base a la ley. Entonces vinieron un grupo de expertos, el Grupo EMON, hicieron su levantamiento, vieron las facultades que tenía la UAF, si en realidad los informes estaban bien documentados, si teníamos facultad para cooperar y compartir información. Y en el 2008 creo que fue que volvimos a ingresar en el Grupo. Te voy a hacer un ejemplo, Arnaldo, sobre un hecho que ocurrió, tú lo recuerdas, a ver, ¿cómo se manejó? Porque entiendo que cuando eso ocurrió, todavía el impasse con el Grupo EMON no se ve resuelto. Hubo y esto es un tema político, pero no tal margen, sino lo tenemos como si fuera educativo. Hubo una denuncia pública sobre un caso de una persona, que creo que en ese momento era la primera dama de la República, no era candidata a nada, sino primera dama de la República, donde se decía que ella tenía unos recursos depositados en Dinamarca. Y se publicaron unos valores, una cosa así. Como tú sabes que ahora todo se puede, ¿verdad?, con las redes sociales. Entonces, se planteó una investigación. Porque, lógicamente, una persona expuesta políticamente, el PEPS, la esposa de un presidente,
una denuncia como esa, media temeraria, pero hay que investigarla. Y creo que la autoridad competente que planteó o comenzó a hacer la investigación fue la Superintendencia de Bancos. Y según se dijo, se pusieron de acuerdo o llamaron a la unidad de inteligencia financiera de Dinamarca y alguien de esa, o el banco en particular, el banco, no me acuerdo cómo se llamaba el banco, en Dinamarca, y ellos dieron una respuesta negativa a esa situación y el superintendente de banco de ese momento, que era Evanjo N. Cortiña, planteó en una rueda de prensa lo sucedido y todo esto. A ver si tú recuerdas cómo fue los hechos, solamente para refrescarlo y ver cómo una información se puede conseguir con apoyo internacional. Mira, yo en ese momento no era funcionario de la unidad de análisis financiero y si hubiese sido funcionario, o sea, el proceso que se hizo, que si la UAF participó o no estaría dentro de mis facultades poderla decir. Ahora bien, sí recuerdo el caso, yo en ese momento lo que era oficial de cumplimiento del Banco Central, recuerdo el caso y creo que fue que se pidió una certificación del banco que dijera la posibilidad de la existencia o no de esa cuenta. Y eso se hizo, sí, en base a las facultades que tiene la superintendencia de banco a través de otra superintendencia de banco de poder pedir algún tipo de información. No usaron un sujeto, no usaron una unidad de inteligencia, sino de superintendencia a superintendencia. Entiendo que fue así porque no creo que la superintendencia de banco pudiese haber accedido a una unidad de inteligencia financiera para pedir la información. Puede ser que el superintendencia de banco local pidiera a la superintendencia de banco de Dinamarca y esa sí puede haber pedido la información a la unidad de inteligencia financiera de Dinamarca. Pudo haber sido, eso es lo lógico que pudo haber pasado, pero no te puedo hablar con fundamento de que haya pasado así o no haya pasado así en ese caso en específico. Muy bien. Ahora, Arnaldo, dijimos claro, primero, los países que son miembros del GAFI o del GAFIC o del GAFILAT tienen que tener su unidad de inteligencia financiera. Pero también has dicho que el GAFI tiene su equipo de supervisores, vamos a llamarle así. Evaluadores, como tú, que eres uno de ellos, que van a los países, y tú has estado en varios países como equipo que va a revisar, a examinar la política, la ejecución de las políticas, los procesos, el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI. Estamos hablando de la UAF, que es la 29. Entonces te pregunto, cuando se hace eso, y como tú que has ido a varios países, y dijiste, por ejemplo, en el conflicto entre Edmond y República Dominicana, que evidentemente que el GAFIC planteaba un tema y nosotros como país estamos incumpliendo, incluyendo con el grupo Edmond que agrupa las unidades de inteligencia financiera. Te pregunto, cuando van a analizar los países, ¿qué ustedes pueden concluir? ¿O qué puede concluir el GAFI con un país? ¿Y cuáles son los resultados dependiendo de lo que concluyan esas unidades, esos evaluadores que hay? Sí, mira, estamos ahora en lo que se conoce como la quinta ronda de evaluación. Para eso se desarrolló... ¿En el país? No, a nivel del grupo. Okay. Ya el país fue evaluado en el 2017, la quinta ronda. El Grupo de Acción Financiera, conjuntamente con el Fondo Monetario, ya desde el año 2004, desarrolló una metodología de evaluación. Para esta octava ronda no solamente se está evaluando el cumplimiento técnico, sino también se evalúa la efectividad de ese cumplimiento. O sea, hay dos tipos, entonces hay no son dos evaluaciones, pero dos pasos. Se evalúa cómo el país cumple el cumplimiento técnico, cómo la ley, los procesos cumple con las 40 recomendaciones, con los criterios de evaluación de las 40 recomendaciones, y en la eficacia evalúa la eficacia de esa legislación o de esos procesos que tiene ese país, si en realidad está fundamentada y ha demostrado ser eficaz ese proceso. Porque pues, a lo mejor tú no tienes en una recomendación, tú sales que
está parcialmente cumplida o no cumplida, pero con tus procesos, como tú implementas tus procedimientos a nivel de prevención, a lo mejor suple esa deficiencia. Entonces, en el cumplimiento técnico vas a tener esa recomendación como parcialmente cumplida o no cumplida, pero en la efectividad tal vez podría tener una buena evaluación. Habría que ver. Se combinan las dos. Se combinan las dos. Entonces, la metodología establece cuántos criterios tú puedes tener como cumplido, o sea, como no cumplido o parcialmente cumplido, y cuántos criterios de los resultados inmediatos, que es lo que evalúa la efectividad, puede tener como bajo, moderado, sustancialmente sustancial y sustancialmente, para poder determinar qué va a pasar con ese país. Entonces, existen 3 tipos de listado, que es el listado, lo que se conoce como lista negra, que ya no es lista negra, sino lista roja, que son aquellos países o jurisdicciones que tienen una alta deficiencia en la prevención del lavado de activos y sus gobiernos no se han comprometido a resolverlo. Wow. Ahí tenemos a Corea del Norte y a Irán. Están los países de listas gris intensificadas, que son aquellos que resultaron con debilidades, se comprometieron a ejecutar un plan de acción para regularizarlo después de la evaluación y no han tenido avances o no están cumpliendo con ese plan. Y los de lista gris simple, que son aquellos que determinaron debilidades, pero que están en un proceso de saneamiento. En ese tipo de listado, pero no de seguimiento intensificado, es que quedó República Dominicana. Nosotros fuimos evaluados, salimos muy bien evaluados, pero teníamos debilidades que tenemos que mejorar en un proceso X, pero no estamos en ningún tipo de listado de seguimiento. Mira, Leonardo, es un tema muy, pero muy importante. Y te voy a dejar una pregunta en el aire para que cuando regresemos tú la respondas, y es la siguiente. La conclusión de ustedes como evaluadores tiene un peso importantísimo para el país, porque de eso depende financiamientos internacionales, colaboraciones, apoyos, donaciones, seguimiento, y que otros países te aíslen de una forma u otra, aunque lo hagan de frente o lo hagan a escondida. Pero te pregunto, ¿hasta qué punto, para que nos veamos, tiene que ver la política de Estado tendría que ver para tratar de ver cómo se influencia entre esos evaluadores, que lógicamente todos los que vienen ninguno son del país al que están evaluando? Y eso es bueno que lo explique también, la característica de cómo el GAFI selecciona a esos evaluadores. Pero lo vamos a ver esto en el último segmento. Pausamos.